Bueno, un saludo muy cariñoso en este día para nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana, tanto por mí como físicamente, y también a nuestros hermanos que nos ven o nos verán más adelante eh, por las redes sociales, por la página de YouTube o por Facebook. El Señor les bendiga y sean todos bienvenidos. Quisiera pedirle el favor a nuestro hermano Andrés, que nos acompaña hoy, que active su micrófono y oramos por la ofrenda. Padre Santo, Señor, te damos gracias por cada una de nuestras provisiones, Señor. Gracias por nuestro sustento, Dios. Te damos gracias porque podemos aportar un granito de arena a tu obra, Señor. A las personas que no pueden ofrendar, Señor, ayúdalas con un trabajo, con un sustento, Señor, diario, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios que nos da ese privilegio de poder ofrendar. Bueno, yo quisiera pedirles el favor, hermanos, que dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro espíritu, dispongamos nuestro corazón también para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Es un mensaje que es para todos nosotros, tanto para ustedes como también para mí, porque en el proceso o en el tiempo que el Señor me permite o permite a todos sus siervos preparar cada tema, el Señor está ministrándonos también. Y quiero pedirles que por favor nos dispongamos y estemos atentos a la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy, hermanos. El sermón del día de hoy lleva por título Quiero tu Dios. Amén. Quiero tu Dios. Y he tomado como referencia una maravillosa historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Ruth capítulo 1, verso 16, donde vamos a leer el verso 16 al verso 18. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie y damos lectura a la palabra de Dios. Repito, Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1, del verso 16 al 18. Cuando lo tengan me avisan para que vayamos acompañando todos la lectura. Ruth capítulo 1, repito, Ruth capítulo 1, donde vamos a leer el verso 16, 17 y 18 del sermón que lleva por título Quiero tu Dios. Bueno, dice la palabra del Señor. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Amén. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Yo quisiera, antes de que se tomen asiento, pedirle que me acompañen en oración. Padre Santo, nos dirigimos a ti en esta mañana para rogar por tu intervención, Señor, para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, abriendo nuestro entendimiento, Señor,
Haznos inteligentes, Señor, haznos sabios, haznos entendidos para comprender tu voluntad, Señor. Voluntad que está plasmada en tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales para entender el mensaje que tú quieres darnos a través de este sermón, Señor. Te ruego que me capacites también, Señor, para hacerlo de una manera sencilla y clara, Señor, porque así es tu palabra, sencilla, que hasta un niño de 5 años la puede entender. Y también quiero pedirte que te lleves la gloria y la honra, porque solo tú la mereces y porque es tu palabra la que predicamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ya pueden sentarse, hermanos. Bueno, ya hemos puesto en manos del Señor este sermón y ya estamos dispuestos, estamos alertas, queremos escuchar la voluntad de Dios. Yo creo que por eso estamos aquí reunidos en esta mañana, ¿cierto? Bueno, el relato que se nos narra, o el relato que se narra en torno al texto base, hermanos, se desarrolla en el tiempo de los jueces y en la región de Moab, un pueblo bíblico que estaba ubicado al este del Mar Muerto. A sus habitantes se les llamaba moabitas y eran un pueblo, según la historia o el contexto histórico, eran un pueblo pagano. Además de eso eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses o a varios dioses. Además de eso también sacrificaban personas o las ofrecían en sacrificio a su dios principal que llamaba Quemos. Este relato, hermanos, o esta historia bíblica no solo se desarrolla o no solo se da en Moab, también en Belén de Judá, puesto que comienza en Belén, luego en Moab y finalmente termina nuevamente en Belén de Judá. El libro de Ruth solo son 4 capítulos, hermanos, que narran una maravillosa historia. Ahora vamos a ver en el verso 1, o mirando en el contexto, el capítulo 1, verso 1, vamos a enterarnos cómo comienza este relato y cómo es que Noemí llega a la región de Moab, cómo es que llega a los campos de Moab. El verso 1 del libro de Ruth, del capítulo 1 en adelante, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Bueno, ya tenemos un dato, ¿no? Hubo una hambruna, hubo una escasez de alimento. Que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, ¿cuál fue la circunstancia que llevó a Noemí a que llegara a los campos de Moab? La escasez, ¿no? La escasez, la falta de comida que hubo en ese entonces en Belén de Judá. Y ellos toman la decisión, su esposo Elimelech toma la decisión de viajar junto con su esposa Noemí y sus hijos, y se trasladan allá porque en ese entonces había prosperidad allá. Vieron como una manera fácil de subsistir, de sobrevivir, ¿no? Así fue que Noemí llegó a los campos de Moab
junto con su esposo y sus 2 hijos. Después, seguimos leyendo, ocurre una desgracia en la familia, en el núcleo familiar, en la vida de Noemí. Muere su esposo Elimelech, quedando ella viuda, y luego después mueren sus 2 hijos. Y debido a esto, Noemí decide regresar a su pueblo, porque escuchó que nuevamente Jehová visitó a su pueblo con pan, es decir, con prosperidad de pan. Y aunque en un principio sus dos nueras, porque ellas quedaron viudas también, porque los hijos de Noemí murieron, aunque en un principio ellas quisieron acompañarla, al final vemos que solamente Ruth se queda con ella. Y eso lo vemos en el verso 14 y 15. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Qué impactante es la respuesta que Ruth da a Noemí, hermanos. Y es la respuesta que tenemos en el pasaje base, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Es una manifestación de una decisión bastante fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña este relato, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esta maravillosa historia, hermanos? ¿Y qué podemos aplicar a nuestra vida? Quiero resaltar algunos aspectos importantes de esta historia, hermanos, que realmente vale la pena tenerlos en cuenta, vale la pena subrayarlos. Pero no solo eso, sino que los tengamos en cuenta, y que no solamente los tengamos en cuenta, los subrayemos, sino que los apliquemos a nuestra vida diaria, hermanos, a nuestra vida cristiana, a nuestro caminar como creyentes, como cristianos. Y el primer punto es: no perdamos nuestro enfoque. Noemí nos enseña que a pesar de las dificultades, que a pesar de las adversidades, que a pesar de las aflicciones y de todos los problemas por los que ella pasó, o los problemas que puedan venir a nuestra alma, es importante mantener la calma, mantenernos tranquilos y no desesperarnos, no perder nuestro enfoque. A pesar de que Noemí perdió a su esposo, quedó viuda, y luego pierde a sus 2 hijos, además de perder a su esposo, y esto trajo aflicción a su alma, tanta aflicción que cuando ella iba regresando a los campos de Moab, le decían: ¿no es esta Noemí? Ella decía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque la amargura que trajo esa tragedia a su vida fue bastante. Pero aún así, ella no perdió su enfoque, siempre tuvo en cuenta a Dios, no perdió su rumbo, no perdió su enfoque, y mantuvo su mirada siempre puesta en Dios, siempre recordando las promesas de Dios. Asimismo, nosotros, hermanos, a pesar de las circunstancias y por adversas que sean, mantengámonos firmes,
Mantengamos nuestros ojos siempre puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Amén. Amén. Segundo punto. Amor, fidelidad, bondad, protección. Lo resumí en un solo punto. ¿Por qué? Porque quien ama verdaderamente es fiel. Quien ama verdaderamente es bondadoso. Quien ama verdaderamente protege a quien dice amar. Quien ama procura no hacerle daño a esa persona que dice que ama. En primera instancia está el amor desinteresado de Ruth hacia Noemí, de Ruth por Noemí, que no quiso dejarla sola. En esos tiempos la vida para una viuda era bastante difícil, que incluso terminaban mendigando. Por eso Dios legisló a favor de las viudas. Y cuando los levitas recogían los diezmos del pueblo de Israel, los usaban tanto, una parte lo usaban para las viudas, para los huérfanos, para los ancianos, cosa que hoy en día no se hace, desafortunadamente. La vida para las viudas era bastante difícil, muy difícil, pero Noemí tomó una decisión y no quiso, siendo viuda también, no quiso dejar sola a Noemí. Al día de hoy no se escuchan o no escuchamos a menudo buenas historias entre suegras y nueras, ¿cierto? Generalmente escuchamos más bien todo lo contrario, ¿no? Situaciones de alejamiento, de desamor, de odio, de falta de comprensión, de rencor, bueno, etc. No todas se las llevan muy bien. Sin embargo, este es uno de esos casos excepcionales que además de real es diferente. ¿Y qué es lo que lo hace excepcional o qué es lo que lo hace diferente? Es el hecho de que Ruth, siendo moabita y que adoraba a otros dioses, porque recuerdan que al principio decía que eran politeístas, y a pesar de que ella adoraba a otros dioses diferentes, diferentes al que Noemí adoraba, ¿no? Eso no le impidió y no fue un obstáculo para que Ruth tomara la decisión de acompañar a Noemí, de seguir a Noemí y de no dejarla sola. A pesar de que eso significaría dejar su tierra, dejar sus parientes, dejar sus costumbres y dejarlo todo prácticamente por irse con Noemí, ¿no? Y esto nos enseña algo muy, muy profundo, hermanos, también, que la religión no debe poner barreras, o que no deben haber barreras con la religión. Que la creencia de los demás o las creencias que yo tenga no deben ser una barrera que nos impida amarnos unos a otros. Porque desafortunadamente en la misma familia, cuando la creencia es diferente, hay disolución, hay separación, hay discordia, hay pelea. En las mismas congregaciones, los hermanos de otras congregaciones no se hablan unos con otros porque hay diferencias entre ellos, y faltando de esa manera al mandamiento del amor. Dios dijo: amaos unos a otros como yo os he amado. Jesús no dijo: ámelo si es cristiano, o ámelo si es católico, o ámelo si es testigo de Jehová. No, dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado.
Noemí se dispuso no solo a dejar sus creencias, su familia, sus tradiciones, sino se dispuso a dejarlo todo. Y también se dispuso a adorar al Dios de Noemí. Y le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, a donde vayas iré yo, y donde tú mueras, moriré yo. Le promete fidelidad, le demuestra, no solo con palabras, sino que también le demuestra con hechos, ¿no? El amor, ese amor desinteresado. Porque, ¿qué esperaba qué esperaba Ruth de Noemí? Que era una mujer viuda que no tenía absolutamente nada. Prácticamente estaban desamparadas juntas. Pero aún así, desinteresadamente, ella le promete fidelidad y les manifiesta ese amor desinteresado. El amor incondicional y desinteresado de Ruth, hermanos, hacia Noemí, me recuerda el amor incondicional de Jesús por toda la humanidad. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 del verso 8 al 9. Y aún siendo enemigos de Dios, Jesús no lo tuvo en cuenta y dio su vida por nosotros, hermanos. Por toda la humanidad, no solamente por nosotros los que estamos aquí reunidos en esta mañana, sino por toda la humanidad. Para salvarnos de la ira venidera, para salvarnos de la condenación eterna, que es lo que le espera a todo aquel que no se arrepienta de su maldad y persista en hacer lo malo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. También tenemos el testimonio del amor y la protección de Noemí hacia Ruth, y cómo la amó, la cuidó y buscó el bienestar de ella, procurando que estuviera bien. Incluso procuró que emparentarla con uno de sus parientes, así como lo mandaba la ley en esa época también. Y más adelante vamos a ver con quién. Asimismo, podemos ver o notar con total claridad, hermanos, el amor, la fidelidad y la protección de Dios hacia su sierva Noemí. Y cómo por amor a ella, por la fidelidad que Noemí tenía y ejercía hacia Dios, también cuida de Ruth y la protege y la cuida y la sustenta en los campos de aquel familiar de Noemí, llamado Buz. Tercer punto, bendiciones de la fidelidad, tanto a Dios como a nuestros semejantes. Tanto Noemí como Ruth fueron fieles la una a la otra, pero también lo fueron para con Dios. Y esa fidelidad, hermanos, le agrada a Dios. Y hay bendición en la fidelidad, hay bendición en la obediencia a Dios. Y ellas recibieron su bendición. Dios bendijo tanto la fidelidad de Noemí como la fidelidad de Ruth. Y asimismo, como Dios bendijo a Ruth, esa bendición pasó a Noemí. Dios honra a quien le honra, hermanos. Y bendice a quien le bendice, y a quien le ama, y a quien le es fiel. Porque Ruth fue obediente y quiso cuidar, fue fiel con Noemí y fue tan humilde que fue a espigar en los campos, que era una costumbre que quienes tenían cultivos
dejaban a las viudas para que ellas fueran allá a recoger lo que iba quedando. Y Dios la sustentó tanto cuando fue a espigar al campo de Booz, que ella halló gracia delante de Booz y recibió la bendición de él. Me gustaría que lo leyéramos desde el verso 5, vamos a leer desde el verso 5 del capítulo 2. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Ahí vemos la gracia que Dios puso en Ruth para que vos le hiciera el bien, ¿no? Porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompensa tu obra y tu remuneración. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. En estos versos vemos el amor de Dios para con Ruth. Vemos la bendición de Dios por la fidelidad de Ruth hacia su suegra. Y podríamos seguir leyendo y ver todas las bendiciones que ella recibe de Dios por su fidelidad. Cuarto punto: Dios no hace acepción de personas. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos capítulo 2, verso 11. Me gustaría leer un pasaje que tiene que ver con este mismo tema de que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, del verso 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, sea nación moabita, sea nación de Inglaterra, de Estados Unidos, de donde sea, dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Amén. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Y si Dios no lo hace, ¿debiéramos hacerlo nosotros? Que porque es de tal congregación, que porque es de tal nación, a veces ni saludamos.
o lo miramos por encima del hombro, creyéndonos superiores. Eso es algo que no deberíamos hacer, hermanos. A pesar de que Ruth era una mujer moabita, pagana, Dios le dio la oportunidad, le dio la misma oportunidad que nos da a todos nosotros, hermanos, de acercarnos a Él. Y por el hecho de ser moabita, no la despreció, por el contrario, al ver su fidelidad, al ver su humildad, la sustentó, la protegió, la cuidó y le dio un nuevo esposo al cual amar y el cual cuidó de ella, así como de Noemí. Porque si seguimos leyendo el contexto, vemos que Noemí hizo, con la ayuda de Dios, que cuadrara todo para que ella se casara con Boaz, que era uno de sus parientes más cercanos. Quinto punto, no menos importante que los otros, pero también importante, el plan de Dios. Este relato, además de ser una bonita historia, con un final feliz, con un final de telenovela, ¿no? Hace parte del plan de Dios con la redención de la humanidad. Amén. 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 Y se preguntarán por qué. La Biblia nos da la respuesta, hermanos. Ahondando un poco en las escrituras, hermanos, podemos conocer que Ruth era hija de Moab. ¿Quién era Moab? Era el hijo de la hija mayor de Lot. Génesis capítulo 19, verso 37. Sobrino de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Por tanto, podemos concluir que Ruth estaba genéticamente ligada al pueblo de Israel. Por lo cual hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, quien nacería en la ciudad de Belén, la misma ciudad a donde Dios guió a Noemí junto con Ruth. Maravilloso el plan de Dios, ¿no, hermanos? Amén. Esto nos enseña que las cosas de Dios no son casualidad, hermanos. Y que por adversas que sean las circunstancias que tengamos que atravesar en la vida, Dios tiene siempre un propósito con cada una de esas situaciones. Y como está escrito en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esta historia no es la excepción, porque ellas tomaron la decisión de ser fieles a Dios, de amar a Dios, y Dios obró para bien en sus vidas. El mensaje que hoy Dios nos da, hermanos, a través de esta historia, es un mensaje de amor, es un mensaje de fidelidad, es un mensaje de protección, de bondad, de perseverancia, de humildad, de esperanza, de la esperanza que tenemos en Dios, de cómo Dios es perfecto con todo lo que hace y que nada es por casualidad, y que Dios desde el tiempo de Ruth estaba adelantándonos el plan de la redención. ¿Por qué? Porque Ruth se casa con Boaz, los cuales tienen un hijo que le ponen por nombre Obed, y Obed tiene un hijo que se llama Isaí, el padre de David, de donde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, nuestro Salvador, hermanos.
Yo quisiera que reflexionáramos, que nos tomáramos el tiempo de reflexionar y meditar en este pasaje, en esta maravillosa historia que tenemos, que además de real es fantástica y nos sirve como ejemplo para aprender de tanto de Noemí como de Ruth, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a aprender algo de la humildad de Noemí, del amor de Ruth, de esa paciencia, de esa entrega, de esa fidelidad que se tuvieron la una con la otra, aún en los momentos más difíciles. ¿Qué tan fieles somos a Dios? ¿Qué tan fieles somos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes? ¿Qué tanto amamos a nuestros semejantes? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por ellos? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo como lo hizo Ruth? ¿O de pronto nos entristece dejar algunas cosas? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Dios? Son preguntas que nos ayudan a reflexionar, hermanos. Yo quiero animarlos para que saquemos un tiempo para Dios y leamos esta historia toda. Son 4 capítulos, no más. 4 capítulos que nos narran, nos relatan una historia maravillosa, con muchas enseñanzas. Quise resaltar las más importantes. Puede que me haya pasado algunas, pero no quisiera alargar el tema el día de hoy, hermanos. Así que oremos. Padre Santo, te agradecemos inmensamente en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias por el testimonio de Noemí, por el testimonio de Ruth, Señor, porque nos alienta, nos anima, nos levanta en fe, nos da esperanza, Señor, porque sabemos que tenemos la esperanza de la vida eterna y de la resurrección en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese plan salvador para toda la humanidad, para todos nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a dar a conocer ese plan salvador, Señor, porque tú quieres que toda la humanidad sea salva, Señor. Tu salvación se ha manifestado para toda la humanidad, no solamente para un grupo, o para una persona o dos, sino para toda la humanidad. Ayúdanos a seguir entendiendo, Señor, y a seguir permaneciendo firmes. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las familias en ellas representadas en esta mañana, Señor. Y llévate la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, un abrazo fraternal.